Muy bien, bueno, queridos amigos, pues llegamos a la última sesión del SIEP, Seminario Internacional de Educación Personalizada de este curso. Esta es una sesión especial y hay algunas cosas especiales. Una que es esta, la última de este año. Otra que para despedirnos ha tenido el detalle de estar nuestra IP del grupo, investigadora principal, la doctora Blanca Arteaga, del grupo EPEDIG, que es el que sustenta, el auspiciador, el que fomenta este seminario en el cual está embarcado. Doctora Blanca Arteaga, investigadora principal. Y hoy también tiene otra cosa especial, y es que normalmente estas sesiones suelen ser, no voy a decir interrogatorio, pero son más entrevistas. Pregunta, respuesta, quizá un poco más rígido. Estamos hablando de modelos de escuela libre. Por lo tanto, vamos a ser hoy un poco más libres, ¿eh? Y entonces, en vez de un corsé, vamos a charlar aquí entre profesionales, amigos, con ideas, para una mejor educación. El título de la sesión es Modelos de escuela libre, escenarios de personalización, y hoy están con nosotros Carla y Bárbara, Carla Martín Serrano de Pablo y Bárbara Serrano, que son fundadoras de dos escuelas libres situadas en Torrelodones. Ahora nos dirán ellas, Bárbara nos explicará, porque también está Juan Morán, que también intervino en el comienzo, pero eso nos lo cuenta ahora ella. Las dos son maestras, con experiencia docente en distintos colegios, han completado su formación en distintas pedagogías, bueno, y han viajado por el mundo, viendo muchas experiencias, y han tenido una actitud que yo admiro y aplaudo, y es que son emprendedoras y han dicho, la educación hay que mejorarla, vamos a ellos, no nos vamos a quedarnos quejando, sino que vamos a implementar algo. Entonces, pues han participado en la fundación, han fundado un espacio educativo libre, el Dragón Creciendo en Libertad, la Libélula, y bueno, como la sesión no es a mí al que tienen que ver los participantes, pues durará aproximadamente unos 40 minutos, y luego, en la medida en que podamos, a lo mejor hay algunas preguntas que nos han hecho ya offline, online, antes, y algunas que van a ser ahora en tiempo real, según vamos dialogando. Estarán ahí en el chat y lo voy a hacer. Bueno, pues yo ya he presentado, y Blanca introducirá un poquito algo sobre movimiento escuelas libres, bueno, lo que ella quiera, y ya le damos la palabra a Carla y Bárbara. Muchas gracias. Bueno, yo hoy, para mí es un motivo muy especial el estar aquí, porque bueno, la gente que me conoce sabe, mi primer espacio donde trabajé fue en la primera escuela que se conoce en España con estas características, una escuela que empezó en el año 73 en Galicia, el Pelouro, y fue el primer choque que yo tuve con la educación y que me ha marcado el resto de mi andadura educativa. Una escuela donde los niños elegían a la mañana qué iban a hacer, donde se fomentaba la singularidad de la persona, donde se fomentaba la libertad de elección y la libertad sentida en la formación, ¿no? Para mí es muy especial el tener hoy a Carla y a Bárbara aquí como investigador educativo y como formador de maestros, un poco porque el modelo social, el movimiento social que hay ahora mismo, yo creo que responde un poco también a la distinta apertura que se está dando a la educación y a la importancia de la educación y la formación que están recibiendo los ciudadanos. Así pues, para mí es un honor tener a Carla y a Bárbara aquí, y más en unos días donde los movimientos que se están haciendo, ha habido un encuentro, el encuentro Ashoka en Madrid hace pocas semanas, donde precisamente se habló desde varias escuelas con estas características, y donde ahora mismo se está haciendo patente esa necesidad de cambio social dentro de las escuelas. Así que, como poco tengo más que hablar, creo que es importante que hablen ellas, y les voy a dar la palabra a ellas. Para mí sería importante que, sobre todo sabiendo que muchos de los asistentes que tenemos aquí son futuros maestros, que les dierais un poco de pautas de
bueno, no es imposible, ¿no? Lo que habéis conseguido, y en ese sentido un poco también que contaréis la experiencia vivida, creo que a partir del sueño de Bárbara, pues un poco desde ahí ese motor. Y os doy la palabra. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres empezar tú a...? Bueno, sí, pues muchas gracias a ambos por invitarnos. Yo querría decir que nos sentimos también muy afortunados de estar aquí en esta ocasión en la UNIR, y a mí me parece muy bueno el poder compartir este espacio con todos vosotros, y el que cada vez haya más espacios que nos llaman para contar nuestras experiencias. Contabas la experiencia de Ashoka, y justamente hace poquitas semanas compartimos con David Martín, uno de los representantes de Ashoka, en la radio, en Radio Nacional de España. Compartimos un espacio junto con él. Pues nuestras experiencias, las experiencias de escuelas libres y escuelas democráticas, escuelas diferentes, experiencias que intentan cambiar el panorama educativo en España. Y la verdad es que es muy buena noticia que los medios, las universidades se hagan eco de este tipo de experiencias, y porque realmente es necesario un cambio en la educación. Y bueno, pues eso es lo que buscamos, ¿no? Todos los que estamos aquí. Y bueno, daros las gracias y la enhorabuena de acercar esto a los alumnos, ¿no? Que son realmente el futuro y el presente, el futuro más inmediato y el presente, ¿no? De la educación, y por lo tanto lo más importante, ¿no? Perdona, no solo los alumnos, nos están siguiendo profesionales. Profesionales también, claro. O sea, no estamos solamente dando clase a futuros maestros, que hay varios conectados ahora, sino también profesionales, incluso también de otros países. Sí, o sea que todavía más, sí, sí. Pues bueno, y dicho esto, pues contaros que sí, bueno, a partir de un sueño, que en este caso es un sueño que bueno, en este caso concreto es mi sueño particular, que bueno, se materializa cuando nace mi hija, y se junta con el sueño de otras personas, ¿no? Bueno, cuando nace mi hija yo monté la Libélula, creé la Libélula, que era un nido de 0 a 3 años, basado en la educación libre, en la pedagogía libre y respetuosa. Y luego, según va creciendo, me encontré con Juan Morán, que no ha podido venir hoy, pero se cruzó en mi camino, y juntos creamos el Dragón, y enseguida nos encontramos con Carla, y ya entre los tres le dimos forma. Creamos ya este espacio de educación libre con funcionamiento democrático, pero bueno, es el sueño de muchas personas que, como tú dices, ¿no? Pues está el Pelouro en España y tantos otros ejemplos, y cada vez más. Hace poco veíamos el mapa que se ha presentado en diversos medios. 400 y pico. Una barbaridad, una barbaridad. Hay muchísimas experiencias, muchísimos proyectos, escuelas de todo tipo en toda la geografía española. Y bueno, están surgiendo cada vez más, y nosotros, a raíz de documentales y medios que vamos saliendo, nos llaman más personas interesadas en crear cada vez más espacios, o sea que no solo los que están, sino los que quieren seguir saliendo y proliferando, ¿no? Para que se haga realidad tu sueño, hacen falta al menos dos cosas. Una, ideas y sueño, tenerlo, claro, si no lo tienes un sueño que más o menos visualizarías algo a construir en el futuro, pero luego también hace falta dinero, espacio, terreno, medios, logística. Solo con soñar conseguiste hacer, no quiero entrar en intimidades que igual no procede, pues estamos hablando en términos pedagógicos, claro. Pero bueno, a la hora del emprendimiento también hay que contar con el modo de hacerlo posible. Claro, ¿no? Pues justo tenemos aquí, ¿no? De Lean Startup. Es muy interesante lo que dices, porque pues el sueño es cuando hablamos de los sueños, ¿no? Mi hija siempre me dice, tengo un deseo y voy a desearlo mucho, 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 a ver si se me cumple, ¿no? Y yo le digo, pues realmente así no se te va a cumplir. Desear una cosa mucho, 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 no se te va a cumplir. Para que un deseo se cumpla, lo que tienes que hacer es trabajar por él, ¿no?
Entonces, porque así deseándolo solo no se cumple, ¿no? Entonces, efectivamente, para llevar un deseo o un sueño a cabo, pues tienes que contar con recursos y esos recursos hay que buscarlos. Desde luego necesitas recursos económicos, humanos, necesitas muchas cosas. Desafortunadamente, España no es el país más fácil para emprender, España no es el país más fácil para llevar un proyecto a cabo, esto es una cosa que hay que hablar. Pero habéis podido, a pesar de... Efectivamente, pero se puede, efectivamente se puede. Creo que tampoco, o sea, conocer las características de tu entorno lo que te permite... Te voy a mover un pelín el micrófono, es por el pelo. Sí. Conocer las características de tu entorno lo único que te hace es facilitarte las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque España no sea un país fácil y además no estemos en un momento tampoco especialmente fácil, los proyectos se pueden llevar a cabo. Nosotros, bueno, yo llevé la libélula a cabo sin tener una... ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2008. En el año 2008 se inauguró la crisis mundial más... O sea, que desde hace nada. Nada, muy poquito, sí. Entonces, bueno, yo cuando inicié la libélula yo no tenía ni patrimonio, ni dinero ahorrado, ni tenía nada de nada. Lo que tenía era una hija y tenía unas necesidades muy grandes y tenía muy claro que quería llevar esto a cabo. Y lo que hice fue, pues bueno, estudiar muy bien el terreno, estudiar muy bien los recursos que tenía a mi alrededor y busqué la manera de llevarlo a cabo. También hice un sacrificio grandísimo, estuve sin cobrar un sueldo muchísimo tiempo, bueno, me busqué un poco la vida para llevarlo a cabo. No puedo decir que fuera fácil porque no lo fue, fueron unos años muy duros, en el aspecto económico pues fue muy duro. No lo pasé bien en ese aspecto, pero bueno, mis prioridades eran otras. Entonces, bueno, pues estaba claro que yo quería sacar aquello adelante y así lo hice, ¿no? Luego también supe poco a poco juntarme con las personas adecuadas, ¿no? Y poco a poco por el camino pues fueron llegando más personas que quisieron, ¿no? Me fui uniendo a ellas a mí, y entre todos hemos ido construyéndolo. Pero es verdad, Carla puede contaros, estuvimos trabajando por amor al proyecto y con la visión clarísima durante muchísimo tiempo, ¿no? Claro. Yo puedo aportar un poquito de cuál es mi sueño, ¿no? ¿Dónde entra mi parte de mi sueño en esto? Es vuestra sesión. Más que nada, sea, bueno, tampoco me quiero alargar mucho para poder contar cosas concretas del dragón, que me imagino que estarán interesados en saber en qué consiste, ¿no? Pero sí quería contar que yo soy maestra funcionaria, yo vengo de la escuela pública, de haber estado muchos años trabajando en primaria en la escuela pública, y entonces a mí mi deseo me vino, por un lado, por una inquietud personal siempre de estar renovándome y aprendiendo nuevas cosas en pedagogía, investigando nuevas formas, y también me viene cuando ya después de mucho tiempo en el aula dices, a ver, es que no, hay algo aquí que no funciona, ¿cómo es posible que tenga aquí a 26 niños y niñas muy capaces, muy potentes, muy poderosos, ¿no? Y que no se les está permitiendo que se expandan, y todo lo contrario, sino que se les está como bajando hacia abajo, ¿no? Y encima, con todo lo que se les hace, encima tiene que llegar un momento en el que yo tengo que escribir en una hoja si tienen un suficiente o tienen un notable o un sobresaliente, es como, ¿no? Todo esto de ahí y queda resumido en una nota, bueno, para mí no tenía eso ni pies ni cabeza, ¿no? Y deberes para casa y esto, ¿no? Y todos mirando hacia adelante y yo, la maestra, la que lo sabe todo, la que lo tiene que contar, era como, ¡ay, esto no puede ser! Perdona, pero en otra sesión que trajimos invitada a María Antonia Casanova y contó, creo que es una de las mayores expertas en evaluación, y contó que para muchos niños su horizonte vital es el cogote del niño de delante. Efectivamente, sí. Y se me quedó grabado. Claro. Sí. Su horizonte es el cogote y su finalidad es que mamá y papá y la profe estén contentos, ¿no? O sea, ahí la idea de tener una nota de un aprobado o un sobresaliente queda muy alejado de su interés real. O sea, ya no hay un interés de verdad de que yo reciba un notable o un suficiente, de ahí yo voy a aprender, de ahí yo voy a hacer una reflexión. No, es mamá va a estar contenta o mamá no va a estar contenta. Entonces, eso es lo que no tiene ningún sentido, ¿no? Ahí se pierde cualquier finalidad del aprendizaje, porque ya ahí no, en ningún momento hay una conexión con el interés personal del aprendiz, del que está aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto cae en mis manos, aunque yo ya había oído de experiencias por ahí por el mundo, pero de repente cae en mis manos pues libros como el de la escuela de Sudbury Valley School,
que habla de una escuela libre donde los niños y niñas están haciendo lo que quieren con su tiempo. Y cuando ves el futuro de esas personas que salen de ahí, qué trabajos eligen, cómo son esas personas, que son felices, que son empáticas, que son responsables, pues yo dije, uy, esto yo no me lo creo. Yo esto tengo que ir a verlo con mis propios ojos para ver si de verdad esto existe. Y si existe, entonces ya me planteo qué hacer. Eres una conversa. O sea, partías del no. Y no ahora partía del no, partía de... Un poco sí que había una parte de... Había una resistencia. Había una resistencia porque también el juicio que hemos recibido, el juicio, la directividad todo el rato de tienes que hacer esto, tienes que aprender esto, pide permiso para ir a hacer pis, para ir al baño, ¿no? Por ejemplo, en una clase. Entonces, de pronto, dejar todo eso en manos de la responsabilidad de niños y niñas, a mí eso había una parte que me provocaba un poquito me escocía un poco, ¿no? Pero Sí, en el lo fondo había un entiendo, lo deseo muy entiendo. grande de que eso fuera verdad. Así que me cogí un año de excedencia, bueno, ya llevo 3, pero me decidí cogerme una excedencia e irme a viajar por el mundo, por Europa, por Estados Unidos, a conocer escuelas, por un lado, libres, que ya estaban en marcha con un proyecto de este estilo, pero también me fui a lugares como Finlandia, que es el lugar puntero en educación, para comparar cómo eran esas escuelas y cómo era la educación en un lugar como Finlandia, que es educación dentro de una ley, que sigue en un currículum, ¿no? Y cómo es una educación libre y democrática, ¿no? Y después de verlo todo, pues justo en ese camino aparecieron Bárbara y Juan. El dragón. Y fue como de, pero ¿cómo es posible que me estéis describiendo la escuela en la que yo creo? ¿Cómo es posible que lleguéis y me digáis justamente en lo que yo creo, que eso es lo que queréis crear vosotros? Pues me montó aquí con vosotros. Así que me puse a ello y empezamos un dragón que, como bien has dicho tú, se llamaba en los inicios el dragón Creciendo en Libertad, pero el dragón ha cambiado su nombre hace unos meses porque ahora ha pasado a ser el dragón International School, porque el dragón es una escuela acreditada con una asociación americana, de tal manera que su funcionamiento ahora es como escuela internacional y se llama International School. O sea que primero viajaron las creadoras del dragón y luego viajó el dragón, ¿no? Efectivamente. Algo así, algo así. Sí. Oye, si nos daréis alguna pincelada de, pues estáis hablando de escuela libre, escuela democrática, ¿en qué consiste? ¿Verdad? Sí, eso te iba a decir yo. Sí. Desde aquí nos Arranco. preguntan, sobre todo, las preguntas se están yendo en la línea de vuestra metodología, y una cosa que siempre llama la atención es ¿y la evaluación qué, no? Hay una premisa, es dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Entonces, no sé si preferís empezar desde la metodología a la evaluación o de la evaluación a la metodología. Yo voy a hacer una pequeña introducción, si te parece, de lo que entendemos, o sea, de por qué una pedagogía libre y democrática, como en pequeños rasgos, ¿no? El contar un poco en qué consiste. Cuando llamamos a la escuela libre, significa que los niños y niñas con su tiempo hacen lo que quieren, eligen qué hacer, eligen apuntarse a un taller, eligen apuntarse a aprender algo académico, eligen estar jugando o eligen estar sentados en un sofá leyendo un libro. No es así todo el día, porque una vez que tú has elegido apuntarte a algún tipo de clase, tú tienes un compromiso con esa clase, ¿no? No vas cuando quieres y cuando no quieres no vas. Si tú te has querido apuntar para aprender sobre eso, te apuntas sobre eso, ¿no? Pero esto estaría apoyado en la convicción absoluta de respetar los intereses y los procesos naturales de los niños, ¿no? De la misma manera... Por poner una posible objeción, no es que esté en mal plan, pero dices que el niño haga lo que quiera. Entonces esto puede chocar. Y dices, ¿cómo que haga lo que quiera? El niño no es un angelito que siempre se porta bien. El niño puede molestar a otro, le puede hacer daño, le puede insultar. Que haga lo que quiera hasta cierto punto. Claro, por eso hablamos Estoy de diciendo libertad. con un poquito de mala idea. Claro. No, es muy buena idea. La pregunta siempre que surge, Claro. ¿no? Y de hecho es una de las cosas que hablamos mucho en el Dragón con ellos, ¿no? Con los niños y niñas. Esta libertad significa una libertad que tú haces un uso responsable de tu libertad, y eso es lo que trabajamos todo el rato, ¿no? Siempre ponemos ejemplos de si en mi libertad yo lo que quiero es pegarte a ti un puñetazo o lo que quiero es quitarte tu hoja, claro, ¿está en tu libertad que yo te pegue a ti el puñetazo? No, tú en tu libertad has elegido que nadie te pegue un puñetazo. Entonces, mi libertad termina donde empieza la tuya. Y esto es una de las cosas que son difíciles de que ellos puedan llegar a entender y de asumir la responsabilidad, pero es lo más bonito.
Y además es muy importante porque yo oigo muchas voces que dicen, como libertad y responsabilidad están muy unidas. Yo, por enmarcar, yo sitúo la dignidad humana en la libertad. O sea, la dignidad está en la libertad. El hecho de hacer las cosas voluntariamente, no de hacerlas bien, sino voluntariamente. Entonces, claro, cuando dice, no, claro, yo les dejaría, pero como todavía no tienen madurez, cuando tengan responsabilidad podrán elegir. Entonces yo digo, nunca la tendrán, porque si no la entrenan, nunca la tendrán. Efectivamente. Sin embargo, si le dejas entrenar desde chiquititos, la pueden entrenar y la pueden desarrollar. Es decir, si tú como adulto le estás diciendo a un niño o niña todo el rato lo que puede hacer, lo que no puede hacer, lo que debe hacer, ese niño nunca va a poder desarrollar ni su responsabilidad ni su libertad. Y va a llegar un momento, que es lo que suele ocurrir cuando tenga 16, 18 años, que se le dice, ala, venga, ahora tú solo. ¿Yo solo qué? Claro, es como, no, a mí no me dejes ahora solo. Tú has sido mi adulto que me ha estado guiando, ¿no? O no sabe qué hacer, o también dice, ahora es la mía. Ahora todo lo que no he podido hacer, me aprovecho y ahora lo hago. La clave. Porque hay mucho niño buenecito durante las primeras etapas escolares que luego echa los pies por alto. Dice, pero si le hemos estado inculcando toda la vida el bien. Sí, pero a la fuerza. Se lo han hecho a la obligación. Es como, una vez más, ese bien lo hace por obligación, porque hay un adulto que le está diciendo que haga el bien, no porque él ha entendido y haya elegido hacer el bien. No es una elección libre. ¿Cómo me encantaría que se pudieran poner subtítulos para destacar esta frase? Porque me parece profundísima y utilísima. En cualquier caso, siempre que hablamos de un entorno libre, es un entorno libre con un funcionamiento democrático. Entonces es un entorno libre que gestiona los recursos comunes de manera democrática. Entonces los entornos libres, los entornos educativos libres, en realidad tienen muchas más normas además escritas, que un entorno dirigido. Entonces, y son normas que además se eligen de manera democrática, se eligen por todos los niños y los profesores. Entonces hay muchas más normas escritas, entre todos se gestionan, pues eso, donde acaba mi libertad y empieza la tuya. Hemos decidido no correr dentro de la casa, porque a mí me molesta cuando yo estoy leyendo, nos molestamos a los que están leyendo. Hemos decidido que no arrancamos las flores que hemos plantado, hemos decidido, y son todo normas que están escritas y que hemos gestionado, hemos decidido entre todos y las hemos votado. Entonces son normas, hay muchas más normas en realidad. Entonces no es hago lo que me da la gana, en realidad soy libre de hacer con mi tiempo lo que quiero, siempre y cuando no interfiera en la libertad del otro, ¿no? Y normas que no han sido impuestas por los adultos, sino que han surgido de la necesidad. Y han descubierto la necesidad de que eso se regule. Claro, la norma del pasillo, además de que molesta, surge porque alguien se ha chocado en el pasillo, un niño más grande contra un niño o niña más pequeña, y ha habido accidente, y ahí surge la norma. Y ahora que estamos en unos tiempos en que todo se mide, hay métricas para ver la calidad, para ver, evaluar, acreditarse, los profesores, la calidad. ¿Tenéis algún, o sea, se os ven felices, por lo tanto se ve que funciona, ¿no? La libertad se ve que funciona, porque cuando solo era un sueño era algo que queríais hacer, pero ahora ya lo estáis haciendo. La experiencia ¿es buena? ¿Cómo sabéis que es buena? Buena. Ahí igual enlazamos con la evaluación, ¿no? Podríamos de alguna manera evaluar con la evaluación. Sí, esa es la pregunta. Sí. Bueno, a ver, la experiencia es buena a nivel vital, a nivel evaluando nuestra vida, ¿no? Pues es buena, claro. Vamos a trabajar felices y somos felices, ¿no? O sea, realmente es un trabajo que forma parte de nuestra vida, como si no fuera trabajo realmente, ¿no? Alguien decía como trabaja en lo que te hace feliz y no trabajarás un solo día en tu vida, ¿no? Algo así. Pues esto es un poco así. Pero es que además los niños son felices y todos la comunidad de alguna manera lo es. En cuanto a la evaluación, supongo que cuando preguntan sobre la evaluación están hablando más de la parte académica, ¿no? Porque siempre hablamos de los resultados, ¿no? Supongo que no hablan de la parte emocional, pero bueno, sí que me gustaría introducirla, ¿no? Porque también hay que evaluar a la persona de manera holística, ¿no? Entiendo que la educación es algo holístico y la persona es algo holístico, es completa, ¿no? Pero bueno, hablando de lo académico,
A nosotros nos gusta más hablar de la evaluación, de la autoevaluación. Autoevaluación desde los profesores y autoevaluación desde los alumnos. Yo como alumna, si yo soy estudiante en una escuela libre, como yo he decidido que voy a estudiar, aprender, me he apuntado a una clase de piano, por ejemplo, ¿no? Y digo piano porque a lo mejor es fácil medirlo. Me he apuntado a piano, primero, puedo evaluar mi propio aprendizaje, puedo evaluar si tengo un objetivo y he llegado a tal objetivo, puedo evaluar pues, el propio proceso, si he llegado a los objetivos que deseaba, puedo evaluar mi satisfacción, puedo evaluar al profesor, si el profesor realmente ha cumplido mis expectativas, si me siento escuchado y atendido en mis necesidades, puedo hacer una evaluación bastante completa. Y el profesor puede evaluarse a sí mismo. Y luego también hay una evaluación del propio equipo como evaluando el metatrabajo, ¿no? O sea, una evaluación del trabajo del propio... Exactamente, evaluación de la evaluación, ¿no? Una metaevaluación. Claro, una metaevaluación, efectivamente, ¿no? Y luego ya hay una evaluación del propio proyecto, ¿no? O sea, es que partimos como de la evaluación más concreta a la evaluación más estratégica, ¿no? En realidad estamos evaluando continuamente, lo que pasa es que no hay una evaluación, que bueno, también luego hay una evaluación escrita, ¿no? Porque realmente todo también tenemos lo sistematizamos de alguna manera para poder evaluar, lo que pasa es que no hay unas notas, vaya, eso no existe, ¿no? Podríamos partir también, que a mí me gustaría que eso quede muy claro, ¿no? Que yo invitaría también a las personas que esto no lo tengan claro, les invitaría a investigar, les invitaría a leer libros pues, de Summerhill School, por ejemplo, ¿no? Que es esta otra escuela en Inglaterra, que es la escuela libre más antigua. Os invitaría a que profundicéis en entender que el cambio está, o sea, es un cambio de chip donde está la diferencia, ¿no? Un cambio en el chip donde yo no decido lo que los niños y niñas tendrían que saber con determinada edad y de eso yo evalúo si lo han aprendido o no. Se parte de una confianza absoluta en que el ser humano es curioso por naturaleza, siempre y cuando no se le impida, siempre y cuando no se le pongan barreras, y si se respetan los procesos y no se les obliga a aprender cosas que son abstractas para ellos, a la fuerza se les obliga a aprender eso, que les puede dañar en sus procesos naturales, si no se les obliga a eso, ellos van a aprender de una forma mucho más sana y se van a retener las cosas mucho mejor, ¿no? Esto es como el caminar, ¿no? Todos sabemos ya, o deberíamos saber, que a un niño no se le debe forzar a caminar cuando no está preparado, ¿no? Su cuerpo no está preparado, su cuerpo probablemente necesite todavía ejercer más tiempo el gateo para que se terminen de realizar las conexiones neuronales, físicas, lateralidad, etcétera, y si le fuerzas eso, mal. Pues esto es lo mismo. Si tú a un niño o niña que no está maduro para aprender las letras te empeñas en forzarle a que aprenda a leer, mal. Entonces, cuando también, si no le estimulas, también mal. O sea, es que si no necesitarías el entorno rico. Exacto, si tiene un entorno rico que sea un estímulo global. Efectivamente. Y el niño responde con esa curiosidad. Eso es. Claro, pero cuando está el ambiente, no tiene... A ver, los niños y niñas, con el tema de leer, es una conquista que es que ¿quién no quiere esa conquista? Es como descifrar códigos. ¿Quién no quiere descifrar qué pone ahí? ¿No? Entonces nos empeñamos en metérselo a la fuerza pensando en que nunca les va a interesar. Sin embargo, les interesa un montón. En el Dragón, los únicos niños que están teniendo dificultades con la lectura son aquellos que han pasado previamente por escuela con 3, 4 años y han recibido una presión para que aprendan a leer cuando no les interesaba nada, ¿no? Entonces, una vez más, cuando está conectado con su interés el aprendizaje, sale de forma natural y se aprende mucho mejor. Entonces, desde ahí, si nos pusiéramos a evaluar, habría una evaluación mucho más rica, o sea, habría unos resultados mucho más ricos de lo que pueden aprender los niños. Cuando les dejas un campo abierto, lo aprenden todo. Cuando solamente les ofreces esto, aprenden eso y además no lo aprenden bien, porque no lo están disfrutando, porque una vez más no hay una libertad en ese aprendizaje, hay una obligación desde una autoridad para que aprendan eso, y eso para ellos no tiene ningún sentido. Me gusta mucho todo lo que estoy leyendo. Con esto voy a enganchar con una de las preguntas que nos hacen aquí y me voy a permitir el lujo además de empezar a responder. La pregunta es sobre el después, ¿no? Los niños aprenden en esta situación, aprenden en un sistema que a lo mejor puede parecer
entre comillas, separado de la realidad o lo que se entiende por realidad de las escuelas. Y, por ejemplo, en el caso vuestro, que están hasta primaria, pues luego viene una secundaria, me imagino, y después que no. Yo, en el Dragón también, la secundaria. Ah, tenéis también secundaria, sí, en el tendremos. Dragón. Ah, vale. Ahora con ellos. Eso es, perfecto. Yo había dicho que empezaba a responder. Yo, por ejemplo, en la escuela que estuve teníamos solo hasta primaria, eran los primeros años del OCSE, y después se pasaba al Instituto del Pueblo de toda la vida, ¿no? La experiencia es que si el niño aprende a aprender y el niño tiene esa facilidad, creo que no hay que subir ninguna escalera, es decir, es un terreno plano y puedes cambiar la forma. Sí, pero creo que están lo suficiente preparados desde esta forma de educación, están lo suficiente preparados para ir el después que, ¿no? Y ¿van a poder ir a la universidad? Sí, van a poder ir a la universidad, o sea, no creo que haya ningún problema. No sé vuestra opinión en este sentido, porque eso sí que lo han preguntado varios asistentes, y después qué, ¿no? Claro. De hecho, pensamos que van a poder ir a la universidad mejor. Y a la que quieran. ¿no? Y a la que quieran, ¿no? De hecho, en una escuela libre tienen acceso ya a la universidad. Muchos de los alumnos en una escuela libre acceden a cursos de la universidad. Ahora mismo, a través de Internet, puedes acceder a cursos de la universidad a través de Coursera, por ejemplo, muchas plataformas online. Puedes hacer cursos en la universidad, que además tienes tu titulación incluso, o sea que ya acceden a la universidad desde una escuela libre, y desde un colegio normal no podrían hacer estos cursos en la universidad. O sea que es que tienen contacto con la vida real mucho más que en un colegio, que es una vida artificial. Claro. Entonces están más preparados para un acceso. O sea, no son niños que están en una burbuja extraña de un mundo totalmente artificial. Claro. El mundo artificial es la escuela tradicional. Claro. Ese es un mundo que no se corresponde con el mundo real. Ese es un mundo totalmente... ¿Qué es parecido a un colegio en el mundo real? No lo es nada. Claro. Yo realmente, cuando llegué a la universidad, es cuando descubrí un mundo completamente distinto, cuando de verdad te pones a investigar, cuando de repente te pones a buscar, a aprender de verdad, ¿no? Cuando de repente, pues hombre, Internet llegó un poquito más tarde que cuando yo entré en la universidad, pero de repente aquellas bibliotecas maravillosas llenas de libros donde te ponías a investigar y no a aprenderte lo que te contaba el profesor, ¿no? Como... magistralmente, ¿no? Y de repente te ponías, pues eso, a aprender de verdad, a buscar tu camino, tu trayectoria, ¿no? Pues estos niños están más preparados para eso, ¿no? Sí, de hecho, en alguna medida, por lo menos las ideas teóricas de Bolonia iban hacia que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje, porque en la vida real, en la sociedad, en el mundo del empleo y la familia y el mundo social, ¿quién sale adelante? Las personas flexibles, claro, porque el mundo es muy cambiante. Lo único permanente es que todo cambia continuamente. Entonces, ¿quién se adapta? Pues no aquella persona que pone en marcha los procedimientos que aprendió en la carrera cuando estaba en primero hace 5 años y con los que ha tardado en encontrar empleo. Cuando va a aplicar eso, ha cambiado el entorno bajo sus pies. ¿Quién sale adelante en el empleo? Aquel que es capaz de moverse cómodamente por terrenos desconocidos. Efectivamente. O aquel que, como dice siempre Juan, ¿verdad? Aquel que transmite pasión. Porque cuando tú también respetas la libertad y respetas los intereses que cada uno va eligiendo, las cosas que haces las haces con pasión. Tú decías que se nos ve felices. Yo creo que lo que se nos ve es que transmitimos pasión por lo que hacemos, ¿no? Entonces, Juan, que precisamente es el que habla de startups, ¿no? Y de proyectos que salen, siempre dice a nosotros lo que nos convence en las entrevistas, y en el Dragón nos pasa lo mismo, es la gente que le brilla los ojos cuando te están hablando de por qué quiere estar en este trabajo, ¿no? Entonces, contestando también un poco, añadiendo a lo que decía antes Bárbara también, claro, no es una escuela así no es una jaula donde educa niños raros. ¿Sabes? Que esto es una cosa que te preguntan muchas veces y luego salen a la calle y son los raros. No. Esto, cuando hay una libertad, cuando hay un respeto, cuando no hay un juicio constante encima de las personas, lo que permites es que el desarrollo global de la persona sea puro, sea sano. Entonces esas personas están mucho más preparadas, tienen más seguridad, tienen más capacidad empática, tienen más capacidad de conexión con sus intereses, tienen más capacidad de decir no a alguien, porque han tenido que decir no a alguien y saben lo que quieren, ¿no? Entonces,
A mí me preguntaban cuando hacía los viajes y visitaba estas escuelas, me decían, pero Carla, ¿y están preparados para la vida real? Yo decía, hombre, primero habría que ver cuál es la vida real, ¿no? Lo que entendéis por vida real, y segundo, que si están preparados, pero si lo que decía Bárbara, el cole tradicional, lo único para lo que te prepara es para estar en el cole. Lo único, no tiene ninguna otra finalidad de preparación. Es que cuando oigo decir, no, es que tienen que prepararse para el día de mañana, y digo, sí, está muy bien que se preparen para el día de mañana, pero y también para el día de hoy, porque la vida real es ahora. Claro. Es que otra cosa, ahora que dices eso, otra cosa que nos ocurre muchas veces con la infancia es que no somos capaces de mirar a los niños y niñas como niños y niñas. Les vemos como personas que están en camino de convertirse en adultos y que cuanto antes se parezcan a los adultos, mejor. Por eso tenemos a niños y niñas de 3 años que tienen que aprender ya matemáticas y números y a estar sentados en una silla, pero ¿no? paradójicamente en entornos totalmente artificiales y en entornos totalmente falsos, porque no son entornos reales. A mí los colegios, yo no he visto ningún lugar que sea como un colegio. Yo no he visto ninguna empresa, vamos, no sé, y menos de las modernas. Tú vete a Google y dime cómo se parece a una clase de cualquier colegio de los de la zona. Es que no se parecen nada, ¿no? ¿Quién tiene que levantar la mano para ir al baño? ¿En Google? ¿O en, no sé? O en tu casa, en tu incluso, casa, ¿no? en tu casa. ¿No? Es como... ¿Quién levanta la mano? Claro. Claro, sí. Yo quiero dejar un comentario dicho, que a mí una de las frases que más me gustó cuando estuve haciendo estos viajes, un chaval en una de estas escuelas libres me dice, ¿tú estás aquí observando? Digo, sí, tal. Me dice, ¿tú quieres que yo te diga cuál es el secreto de esta escuela? Y era como, estoy deseando que me digas el secreto, ¿no? Entonces él me contó, dice, mira, en una escuela tradicional lo importante es la parte de aula, el trabajo, hacer los deberes, hacer el trabajo, ¿no? Entender la cosa con la cabeza. Y eso es todo el rato, así, todo el rato así. Si eso lo haces bien, entonces te ganas el ocio, te ganas el juego, ¿no? Y poquito, además, un ratito. Dice, claro, te pasas así toda la vida, en la universidad es lo mismo, cuando sales a la vida laboral, lo mismo, te buscas un trabajo, que es un trabajo, un esfuerzo, que es la parte dura. A ver si algún día logras vivir un poco. Y bueno, y luego tienes el fin de semana a lo mejor para disfrutar. Y dice, aquí todos aprendemos, aquí todos trabajamos. Dice, pero como lo hacemos desde la libertad y desde la responsabilidad, sentimos como si estuviéramos jugando. Tenemos el mismo disfrute que cuando es un juego. Por lo tanto, juego y trabajo es lo mismo. Entonces, cuando terminas el proceso y sales a la vida laboral, te buscas un trabajo que estás como si estuvieras jugando, que te provoca ese disfrute. Sí, hay que reivindicar el valor del juego, porque no es como una pérdida de tiempo, ni es el juego tiene un valor pedagógico altísimo, pedagógico, moral, humano, antropológico, vital. O sea, ¿cuántos conceptos fundamentales no se aprenden en tratados de filosofía o de metafísica, sino en una historia, con un lobito que hace no sé qué, y está entrando un sentido de lo moral, con un lobito. Sí. ¿Pero estás perdiendo el tiempo cuando estás hablando de lobitos? No. Eso es un error. Total. Es muy importante esta visión, como dijiste antes, holística, ¿no? Sí, la unidad de cualquier acto en el que te muevas tiene un sentido estético, un sentido cognitivo, afectivo, moral. Exacto. Todo, claro, en todas partes está la ciencia, la belleza, el arte, en todo lo que toques. Porque todas las dimensiones confluyen en cada acto. Eso es muy... Claro. Y luego, ¿dónde quedan las emociones, ¿no? En el dragón hay una parte muy interesante y muy bonita. Claro que todo esto también, la gente se preguntará, ¿cómo se gestiona? Que todos los niños y niñas están por ahí libres, eligiendo lo que hacen, tal, si no hay una autoridad que esté todo el rato marcando, ¿no? Es cierto que los primeros meses, años de dragón, la autoridad tiene que poner unos pilares, ¿no? Sí que tiene que marcar los límites más, pero luego hay un grupo de mediación que se encarga de regular los conflictos y los problemas que pueda haber y estos conflictos emocionales, ¿no? Donde es un espacio que se reúnen allí y pueden hablar de estas cosas, de lo que les pasa, y donde le pueden pedir a otro, te pido por favor que me respetes, a mí esto que estás haciendo me está molestando, ¿no? Entonces, claro, así es como se va también construyendo. Si alguien piensa que en este tipo de entornos, cuando se permiten que fluya la vida y el ser de las personas,
es más cómodo y el adulto o el educador no tiene que hacer nada, se equivoca Nada. de medio a medio, porque donde no tiene que hacer nada es cuando pone solamente una normativa, la aplica a rajatabla, sin alma y sin conocimiento, y podía estar gobernando, aplicando la normativa, un androide, un robot. Un ordenador. Pero cuando estás permitiendo y estás viendo, es más sacrificado. Es como en una familia. Si tú tienes unas normas, todo el mundo tiene que ir por la baldosa tercera del pasillo. No es lo mismo que vivir en una casa en la que tienes que convivir, tal, ceder, conceder, ayudar, estimular, regañar. Porque supongo que alguna vez también tendréis que llamar la atención a alguien. Claro, o tienes que... O sea, no me imagino Pero yo es que a será mí todo también tan me llaman. idílico que Claro, nunca a mí haya también me problemas. pueden llamar la atención ellos, por ejemplo. Te has saltado la norma del logbook, ¿qué tal? Claro. Ah, pues, Claro. es verdad. En un colegio convencional, un alumno, yo era el tutor, el que coordinaba a los demás profesores, y un alumno me dijo: don José Fernando, es que yo creo que este profesor habría que decirle alguna cosa porque no tiene casi autoridad y le deberíamos decir algo. Y hablamos y se lo fue a decir el propio chico. Fíjate. Yo que soy la de la campanita, que por aquí ya nos están tocando la campanita para el otro es ya lado, la y hora. no quiero dejar algunas cosas que han quedado por aquí. Me vais a corregir de acuerdo a lo que preguntan. ¿Usan libros de texto en este sistema libre? Me imagino la respuesta es sí, todos, ¿no? O no ninguno. Santillana, Claro. En ese sentido es un poco dependiendo de la necesidad. Libros de texto, tal y como damos una lista de libros a los padres al final de curso en cualquier escuela, no hay. No, el libro de texto en ningún caso es la guía de los aprendizajes. Otra cosa es que se pueda utilizar en un momento dado como un recurso, pero en un libro de texto la información está totalmente estandarizada, recortada, es incompleta. De hecho, tenemos 1 o 2 en el Dragón, pero no se han usado nunca, porque hay enciclopedias, porque hay internet, porque hay libros de animales, porque hay de todo, no se necesita aún. Y además, yo como tutora en la pública me he encontrado muchas erratas en muchos libros de texto. Entonces, tampoco diría que es el espacio... Los niños preguntaban, no sé la denominación que han dicho, pero iba un poco la pregunta dirigida a los niños con necesidades educativas especiales, ¿no? Me imagino. Supongo que tenéis cabida a ese tipo de niños. Yo, por ejemplo, desde mi experiencia, precisamente el centro donde yo estaba es un centro dedicado a ese tipo de niños en régimen convencional, y jamás me pensé, no había diferencia, es decir, creo que en la escuela convencional se marca más la diferencia de el niño con síndrome de Down o el niño con o el niño con. Allí la preposición con no existía, ¿no? No sé cuál es vuestra experiencia. Sí, en la nuestra es igual, no existe esta preposición con. De hecho, a ver, muchas de las necesidades educativas especiales, o algunas de ellas, para nosotros son fruto del sistema educativo. Algunas de ellas, no todas, pero bueno. Y para nosotros esta preposición pues tampoco existe, porque todos tenemos necesidades educativas particulares. Entonces, bueno, dentro de esto pues estamos todos, ¿no? Blanca, perdón por alusiones. Los que no conozcan la tesis doctoral Necesidades educativas personales tienen que leerla, porque hay una tesis doctoral codirigida por mí sobre todos somos especiales, un concepto nuevo latente en pedagogía que es las necesidades educativas personales. Bueno, cómo me gusta. Sabía, por eso lo he comentado. Cómo me gusta. Nos preguntan Sí, es por verdad, número sí, de es verdad que en el perdón. Dragón los niños y niñas que vengan necesitan tener autonomía, necesitan tener cierta autonomía. Entonces, si las necesidades que tiene le están reduciendo su autonomía, entonces necesita tener una persona a lo mejor que le acompañe en esa autonomía, ¿no? Pero es importante esto, una vez más, ¿no? Lo de la libertad y la responsabilidad. Perfecto. Nos preguntan, por ejemplo, el número de niños por aula. Creo que en ese sentido tampoco ha quedado muy claro la experiencia. No hay aula convencional, no hay pupitre, ni hay... No hay grupos con código de barras. Es que cada clase tiene el grupo que ha decidido estar en esa clase. Entonces no hay ratio. No hay ratio por profesor. O sea, la ratio es según la clase que haya.
y según, pues a lo mejor un profesor pone un límite porque dice, bueno, yo a ver, esta clase de física la puedo dar como mucho a 12. Pero bueno, eso es en función de... es orgánico todo, no hay un límite. Y es un trimestre, a lo mejor, eso. Eso también tiene repercusiones económicas. Hombre, sí, las tiene, claro. Porque, dice, yo prefería dar clase a 2. Claro, pero habrá claro, unos... económicamente pues también es un puzzle complejo, claro, es mucho más complejo que una escuela tradicional, pero bueno, llega un momento en que también lo conoces de otra manera, pues es una startup, al final, bueno, pues los ingresos y las entradas, pues te vas adaptando, ¿no? Claro, al mismo tiempo, vas regulando las entradas y las salidas, pues... Blanca, perdón, había dos preguntas de unas personas que habían puesto, una Alfonso Lorriaga, que dice, ¿de qué forma aplicáis la educación personalizada con los alumnos? Pero yo entiendo que ya ha sido contestada. Sí. Alfonso, creo que ya a lo largo del tono ya supongo que te das por contestado, ¿no? A mí la segunda pregunta me interesaba mucho contestarla. Pues sí. Tú misma, autoservicio. Mira, Enrique Martínez Nieto nos preguntaba, ¿dónde pensáis que es más sencillo y o efectivo personalizar la educación? ¿En el sistema público o en el sistema privado? Pues a Enrique a mí me gustaría contestarle que en principio no tendría por qué ser más sencillo personalizarla ni en el sistema público ni en el privado. A mí me parecería que lo deseable sería que no fuera más sencillo en ninguno de los dos, porque a mí personalmente lo deseable me parecería que el currículum fuera libre tanto en lo público como en lo privado, es decir, que todos tuviéramos la libertad de elegir el currículum educativo. Desafortunadamente en nuestro país no es así. En la educación pública el currículum está elegido previamente por el Estado y por lo tanto no tenemos la oportunidad de elegir currículum. Por lo tanto, personalizar es más difícil porque el currículum está ya preseleccionado. Entonces, en mi opinión, humilde opinión, ahí no hay tanta facilidad de personalizar. Por lo tanto, es más fácil en el privado. Y en el privado, siempre y cuando el currículum también sea libre, cuanto más libre mejor. En una escuela libre es más fácil personalizar que en una escuela que no lo es. Entonces... Pero en ese sentido, yo que tengo experiencia de una y otra, yo te diría que de puertas para adentro... puedes hacer la libertad se vive en las personas, ¿no? O sea, es desde decir, luego que sí. Yo no quiero que se vea esto como solamente se puede conseguir atender a la persona en toda su dimensión desde la escuela libre, ¿no? Creo que precisamente a los que estáis ahí al otro lado, que serán los que no tienen la suerte de vivir estas experiencias, desde todas las partes podemos sembrar granitos de arena y poner esas pequeñas piedras para ir construyendo cada vez más por esta línea, ¿no? Yo con esto, y voy a cerrar desde aquí hacia allá, entonces voy a permitirme el cierre por mi parte leyendo un poquito de 3 versos de una pequeña poesía de Juan Rodríguez de Llauder, que es precisamente el fundador de esa escuela Opelouro en Galicia. Afilar, templar las antenas perceptivas, indagar, comprender la realidad, lo real de la cosa, las cosas en sí, la ensoñada imagen de lo real, la realidad estrenada cada día, aprendida, la realidad chocando contra el mascarón de proa. Con esto quiero decir que hay muchos mascarones de proa, muchas aguas que parece a veces que te llevan para que no vayas superando la corriente, pero creo que en ese sentido desde la escuela y desde la universidad tenemos que impulsar precisamente ese cambio social desde la formación de los individuos, y desde ahí nacería el mejor movimiento social y la mejor respuesta a lo que tenemos ahora. Con esto, dar las gracias a Carla y a Bárbara. Tenéis la palabra vosotras para poder despediros de la audiencia. Pues muchas gracias, Blanca, José Fernando, también gracias a todos los oyentes y participantes, y yo lo mismo, animaros para sentiros agentes de cambio, de un cambio social. Lo somos, realmente lo somos, y somos muy importantes y tenemos mucho más poder y mucho más margen de maniobra del que creemos tener, y realmente se puede.
se puede, nosotras lo estamos haciendo y lo hacemos cada día y realmente se ven los efectos y los cambios, así que nada, ánimo y adelante. Sí, hay una frase que yo me encontraba en esta época en la que yo también estaba en movimiento que decía, lo decía en inglés, pero la traducción era, siempre he pensado por qué nadie hacía nada al respecto, y hasta que un día me di cuenta que ese alguien podía ser yo, ¿no? Y entonces eso también te das cuenta cómo muchas veces lo miramos, es muy fácil, ¿no?, hacer una crítica y mirar desde fuera, pero cuando te metes dentro es otra cosa. Daros las gracias por habernos invitado, a todo el mundo. Pues el Dragón está ahí, la página está en construcción, pero el Facebook del Dragón International School está muy activo, colgamos fotos, contamos cosas, podéis ver ahí un montón de experiencia que hacemos, y si necesitáis contactar con nosotras para algo, pues ahí podéis escribirnos. Pues yo querría cerrar la sesión y la temporada del CIEP de este año con una idea que dijo antes Bárbara, lo de la pasión. A veces pensamos que si no trabajo en esta institución o en aquella, no todo el mundo tiene suerte de trabajar en una institución con personas tan creadoras, tan creativas, los dueños o los jefes, ¿no? Pero es que esta mentalidad y este buen hacer se puede hacer también en instituciones convencionales. Y yo como persona mayor tiendo a contar batallitas y me voy a abstener esta vez de contarla, pero yo la he practicado en centros públicos de lo más convencionales y he personalizado con alumnos. Y se ha podido hacer teniendo 40 alumnos en el aula. Y no cuento más detalles porque no da tiempo ni procede, pero es posible porque el fondo está dentro. Y voy a terminar con un tuit, sabéis que soy muy aficionado a los twitters, y puse una vez uno que decía, no es lo mismo trabajar con la ilusión y la pasión de un artista que con la amargura de un esclavo. Hasta el curso 2015-2016, que sigáis siendo tan fieles al CIEP como hasta ahora, y seguimos en el Facebook del Dragón, en nuestro Twitter de Pedig, bueno, en el ciberespacio, y que tengáis buenas vacaciones y hasta el curso próximo. Muchas gracias. Gracias.